Estimados amigos, muy buenas tardes. Vamos a reaccionar al reciente intercambio entre Santiago Larcón, de Rincón Apologético Católico, y Edgar Pacheco, protestante. Es un intercambio que ha generado muchas videoreacciones y se han producido algunos argumentos muy interesantes en materia de filosofía. Me parece importante aclarar. ¿Por qué? Porque del hecho de estos argumentos se puede seguir la desacreditación o no de los planteos católicos, y nosotros como católicos que somos, que intentamos hacer una buena apologética, nos interesa mucho que eso quede más que claro. Así que vamos a comentar fragmentos de este video. Eh, Hasta el minuto 38 aproximadamente se da un intercambio entre ellos dos sin moderador, que no creo que sea muy útil para nadie porque discuten sobre cómo discutir. Si van a discutir en un lugar, si van a discutir en otro, si van a discutir bajo un formato, si van a discutir bajo otro formato, etcétera. De manera tal que esa parte yo se las ahorro, ¿sí? O sea, los primeros 38 minutos de este video, que dura 1 hora 34, son 38 minutos donde no hablan del tema en sí, que es el tema que vamos a hablar ahora, ¿sí? Hablan de otros temas, pero yo se los ahorro. Vamos a saltear eso e ir directamente al minuto 38, ¿sí? Para hablar de, de los temas más importantes, que tiene que ver con la polémica entre los argumentos católicos y los argumentos protestantes. Así que vamos al video y ya comentamos. Lo 37. Momento en el años, sí. Hace muchos años. Qué lindos tiempos aquellos, ¿eh? Ahora, lo que sí, hay ciertas objeciones que planteaste en tu último video que me llamaron la atención. Me gustaría saber de dónde las sacaste y qué querías decir con estos planteos, ¿no? Mira, ¿De dónde saqué las objeciones? Sí, sí, sí. Bueno, Es pero bastante mirá, complicado, te ¿no? lo O sea, cito, y te escucho. Cuando vos decís, si no fuera por la Iglesia Católica, no sabrías que Tercera de Juan es Tercera de Juan. Luego entonces le debes a la infalibilidad de la Iglesia el saber quién escribió los libros del Nuevo Testamento. Eso vos lo estás planteando como si fuese una objeción por parte del católico retórica, sí, al protestante. ¿De dónde sí, es una sacaste objeción. esto? ¿A quién se lo escuchaste a eso? Aquí también se empiezan, me parece a mí, como a embarrar en dos argumentos distintos, uno de los cuales tiene para mí valor y otro no, ¿sí? Y eso también es lo de lo que quiero hablar con ustedes, porque es cierto que nosotros no necesitamos de la iglesia como tal para saber si un libro el autor de un libro es una persona, porque eso lo puede determinar la crítica histórica o la crítica literaria. Y de hecho eso no es ningún tipo de poder sobrenatural. Hoy digamos, está determinado que el autor de la Divina Comedia es Dante Alighieri, y no se necesita un poder sobrenatural para eso. Pero lo importante es que ese sí es un argumento, y esto es un argumento de los apologistas católicos, que la, el hecho de que la iglesia sea infalible le da infalibilidad a la decisión de la iglesia de, de armar la lista del canon bíblico. Eso sí es importante. Entonces la pregunta que sí es importante hacer es, a partir de esto que se viene discutiendo, es decir, separamos el mal argumento. Es cierto que es un mal argumento decir que la iglesia infalible es la que determina quién es el autor de eso. Ok, pero sí es cierto que la Iglesia infalible determina qué libros son inspirados y qué libros no, y que en esa decisión creemos que esa decisión es infalible porque la Iglesia es infalible, ¿sí? Entonces, yo no creo que sea un mal argumento este segundo argumento bien explicado, ¿sí?
Por eso, en ese sentido, sí creo que el protestante tiene un problema, porque el protestante tiene que aferrarse a la indefectibilidad de la Iglesia Católica, ¿sí? Para apoyar el canon que la Iglesia Católica definió como tal. Y en ese sentido, me parece que habría que preguntarle al protestante, ¿con qué criterio tomas el canon bíblico católico y desestimas el resto de la doctrina católica? O sea, desestimas la Asunción de María, desestimas la Inmaculada Concepción, desestimas otras doctrinas como la corredención de la Virgen, o desestimas los votos de castidad por desobediencia. Bueno, pero esas doctrinas católicas, desestimas doctrinas católicas y aceptas el canon católico. Entonces la pregunta sería, ¿con qué criterio haces eso, ¿no? Eso es lo primero. Este es el argumento que queríamos mostrar. Eh, Veamos cómo sigue el diálogo entre ellos. Tómalo como una objeción retórica. Es decir, es una persona, es una tercera persona, el tercero majestático, ¿no? Ok. No es necesariamente que exista una Bueno, persona, es algo en retórico. definitiva, Bueno, acá discuten si el argumento lo sacó Pacheco de la nada o lo parafraseó Pacheco de un argumento ya existente. Eso es un tema menor. Así que veremos el tema como tal eh, más adelante. Bueno, vamos ahora al minuto 48. O sea, al minuto 48, donde vamos a ver otro argumento que es el que le plantea Santiago Alarcón a Edgar Pacheco. no, eh, estoy prejuzgando, pero pensé de que era un parafraseo de lo que yo suelo preguntar. Si no es así, te pregunto, ¿vos cómo sabes que tercera de Juan es palabra de Dios? ¿Tú cómo sabes que tercera de Juan es palabra de Dios, Santiago? Bien, ante la pregunta de Santiago Alarcón, ¿cómo sabes tú que tercera de Juan es palabra de Dios? Edgar responde con la misma pregunta. Me gustaría primero tu opinión y después yo te doy la mía. ¿Qué te parece? Me gustaría primero poder escuchar tu respuesta. ¿Te parece? Me parece Y que después yo te doy mi respuesta. ¿Te sí, parece? me parece que desde la crítica bíblica el testimonio interno de tercera de Juan es evidente. A ver, Entonces, vamos a repasar la respuesta de Edgar Pacheco. Dice que desde la crítica bíblica, el testimonio interno del texto, supongo, dice que eso digamos, termina en la conclusión de que es evidente que es palabra de Dios. ¿Sí? Aquí, eh, lo primero que tenemos que decir es que la crítica bíblica es realizada por personas, ¿sí? Personas de carne y hueso. Y que si bien la crítica bíblica puede ser útil y debe ser una herramienta que la iglesia tome o haya tomado, que la crítica bíblica como tal o esos críticos bíblicos como tal tienen que tener algún nombre y tienen que tener algún tipo de autoridad para poder definir. Ellos pueden aportar sus investigaciones, pero ellos en última instancia no tienen la autoridad para definir. ¿Sí? Entonces luego va a ser interesante cómo responde Pacheco a esto. ¿me podrías desarrollar, explicar eso que para vos es evidente y para mí no lo es? A partir Yo no dije que para mí, no pongas palabras en mi boca, dije que para la crítica bíblica, ¿sí? La evidencia interna en concordancia con otros textos es evidente de Juan, Bueno, de pero si tercera es de Juan, y evidente, por eso se puede aceptar. si es evidente, lo es también para vos, calculo, ¿no? Puede ser, sí. Bueno, entonces, si es evidente para vos, ¿me podrías a partir de esa evidencia? Aquí lo que vemos es que Pacheco está, de alguna manera, dirigiendo y creyendo en los argumentos de esas personas y aceptando por fe y por autoridad, en el mejor sentido de la palabra, lo que la crítica bíblica dice sobre la tercera carta de San Juan. O sea, está aceptando una autoridad porque ve, no es solamente fe, ve que esa autoridad sabe más que él y cree, por tanto, perdón, cree que esa autoridad sabe más que él y ve que es razonable abandonarse a una autoridad que sabe más que él. Interna demostrar de que tercera de Juan es inspirado por Dios? No creo que ni tú puedas hacerlo eso. Bueno, no, está bien. Después, si querés, lo charlamos si yo puedo hacer. Me gustaría saber si vos podés hacerlo. No creo que nadie pueda, Ok. O sea, vos no podés hacerlo. ni tú. Pero está bien. Después pásame la pelota a mí. Yo no tengo problema en agarrar la pelota. No tengo Mi problema. respuesta es esa, mi respuesta es esa. Mira, Ni vos yo, no ni podés, tú, ni nadie. vos no podés demostrar que tercera de Juan sea palabra de Dios. Ni tú tampoco.
Aquí yo tampoco entiendo del todo qué es lo que pasó, porque en principio parecía que la crítica bíblica podía demostrar que Tercera de Juan es la palabra de Dios y ahora dicen que nadie puede demostrar que es palabra de Dios. Bueno, habría que ver qué quiso decir con eso. Sigamos. Ok, ok, ok. Y entonces, ¿por qué crees que es palabra de Dios, tercera de Creo Juan? que hay un salto epistémico ahí que se da a través de la fe, como tú. Y acá dice, ¿por qué crees, si no lo puedo demostrar, por qué crees que son palabra de Dios? Y Edgar dice, con mucha contundencia, que hay un salto epistémico a través de la fe que nadie puede demostrar y le dice como tú, como diciendo, en eso estarían igualados. O sea, Pacheco no ve, pero cree. Y Pacheco dice que Santiago Alarcón o los católicos en general tampoco vemos y creemos, ¿sí? El tema es que aquí, y acá ya hablo yo un poquito, el tema es que la fe, es cierto que puede haber un salto epistémico, pero la fe no es la fe en la nada o la fe en una persona humana, sino que la fe que nosotros tenemos en la iglesia es la fe en la iglesia como obra de Cristo, que Cristo es Dios. Entonces, cuando nosotros hacemos un salto de fe, en realidad estamos creyendo a Dios, no es que estamos creyendo a una autoridad humana, a la crítica bíblica. Yo, por ejemplo, no tengo ahora nombres en la cabeza de críticos bíblicos, pero sí tengo el nombre en la cabeza de Cristo, que es Dios, al quien le creo, de que le creo, porque le creo a Cristo, le creo a la iglesia fundada por Él. Eso es muy importante. Ahora miremos lo que va a ocurrir ahora. Ok, ¿y fe en qué tenés? Fe en la iglesia. Fe en la iglesia. Esto también me llama la atención, porque si tiene fe en la iglesia, me pregunto, ¿en la iglesia católica? Entonces, si Pacheco tiene fe en la iglesia católica, ¿por qué no es católico? No, lo dejo la pregunta del aire, él sabrá, él nos dirá por qué, si quiere, pero me llama la atención. Y si tiene fe en el canon bíblico católico, la pregunta sería con qué criterio desestima el resto de la doctrina católica. Pero ¿qué clase de fe en la iglesia? ¿Que es infalible? No. ¿Y entonces qué clase de fe tenés en la iglesia? Pero no decías que el argumento era muy malo y Claro. acabas de... Acá vuelven a salir el tema. Yo personalmente pienso que el argumento era malo. Si se entiende el argumento como diciendo que la iglesia es la que es capaz de explicar de quién es el autor de la tercera carta de Juan. Ahora, si el argumento se entiende como que la iglesia infalible es la que define infaliblemente qué libros son inspirados y qué libros no, ese argumento para mí no es malo. de mencionar que el argumento tiene que ver con la infalibilidad. ¿Qué pasó ahí? ¿Es bueno o malo el argumento del católico? Bueno, acá es donde, desde mi humilde punto de vista, para mí, vos malinterpretás y no tenés una comprensión básica. A ver, dime. Bueno, recordá una cosa, yo lo que te dije a vos es que era muy malo el argumento que vos planteaste, que es el autor de tercera. Bueno, acá vuelven a hablar de lo que acabo de decir, no vamos a volver a repetirlo, ¿sí? Bien. Eh, entonces repetimos o dejamos en claro algo, que aquí el tema que no es tan fácil es el tema de fe en qué se tiene la fe, ¿sí? Además, también el apoyo o la fe en la iglesia tiene que ver con otra serie de testimonios internos y externos. Por ejemplo, también los milagros, por ejemplo, también la permanencia en la iglesia a lo largo del tiempo, que eso es algo llamativo, y que es un conjunto de argumentos que producen en una persona o robustecen su fe o le permiten hacer el salto a la fe, ¿sí? En ese sentido, las conversiones o los actos de fe no son todos iguales y en distintas personas pesan distintos elementos. Bien, sigamos avanzando. Vamos al minuto 56 de este intercambio. Cometiste puntas para Hacerte una pregunta antes de irnos, como tú me hiciste una. Dale. Me haces una y nos vamos, ¿te parece? Sí. Después lo seguimos en tu canal, dale. ¿Tú eres una persona falible o infalible? Yo falible. Ok. ¿Cuál es la iglesia No, verdadera? decime por favor que no es la misma pregunta del video.
Sí, es la misma. Mira, Así como tú haces 25 pregunta veces la trampa. tercera de Juan. Pregunta Sí, es trampa. una pregunta trampa. Tú eres una persona falible. ¿Te Sí, gustó venga. esa? ¿Ah? Sí, tú eres una persona falible. ¿Cuál es la iglesia verdadera? La Iglesia Católica. Ok, ¿podemos confiar en tu deducción siendo tú falible? Podemos confiar en mi deducción siendo Ya yo está. falible, sí. Se acabó. Venga, cierra el live. Claro, pero yo te tengo que dar las razones. Bien, acá están. Edgar Pacheco le plantea este argumento como diciendo, bueno, si Santiago Alarcón es falible, entonces no podemos confiar en sus deducciones. ¿Sí? Ese sería básicamente el argumento. A mí, ni bien vi esta parte, se me ocurrió responder de esta manera y los quiero mostrar el texto porque es más gráfico si uno lo lee. ¿No? Este es el argumento de Edgar. Santiago, ¿tú eres falible o infalible? Falible. ¿Cuál es la iglesia verdadera? La iglesia católica. Como tú eres falible, entonces lo que has dicho no tiene valor. Esto sería el argumento de Edgar Pacheco. Mi primer contraargumento sería este. Edgar, ¿tú eres falible o infalible? Edgar respondería también que es falible. Entonces yo le preguntaría a Edgar, Edgar, ¿cuánto es 2 más 2? Edgar me dice 4. Entonces le puedo decir, como tú eres falible, Edgar, lo que has dicho no tiene valor. Aquí vemos, esto fue lo primero que se me ocurrió cuando lo escuché. Aquí vemos que no es lo mismo una cosa que la otra, no es lo mismo que la persona de alguien sea falible a que la afirmación que alguien haga no tenga valor porque esa persona sea falible. Incluso se me ocurrió otro argumento más. Edgar, ¿tú eres falible o infalible? Edgar respondería falible. ¿La Iglesia Católica es la verdadera? Edgar diría que no. Entonces, como Edgar es falible, lo que él dice no tiene valor. ¿Sí? Ahora bien, el argumento es interesante porque esta contrarréplica lo que hace es trabar la pelota, pero la pelota no puede ir ni para atrás ni para adelante, pero nosotros queremos que la pelota se mueva, ¿sí? Queremos que la pelota se mueva porque además lo más interesante es profundizar en los argumentos. Así que vamos a seguir un poco más y después comentamos. Sí, dame la Tengo razón. razones. La primera respuesta es la que yo esperaba. Todo lo que me digas de más es... ¿Quieres que te lo explique? Porque nos podemos ir sin explicártelo, que no te conviene a vos. Si yo te lo Explícalo, Santiago. Explícalo porque la respuesta que acabas de dar acaba de tumbar el año que tienes haciendo No, en definitiva no. Si querés te lo En explico definitiva, en la cara para que veas que no tiene que ver. Si no, Explícamelo en el no tengo codo. problema. Ven, dale. Bien, Dale, yo dale. te puedo dar razones del por qué es que esta afirmación es verdadera. En Sigue cambio, siendo cuando yo a vos, sí, claro que es falible, claro que es falible. Nadie ¿Y dice tu lo declaración contrario. es falible o Mi infalible? declaración es falible, claro que sí, Ahí está, claro se que lo acabó. es. Todo el año. Bien, Edgar festeja y dice que, bueno, que como la declaración de Santiago es falible, todo el año de Santiago de católico cae abajo, ¿no? Pero aquí lo que tenemos que ver es un argumento que, bueno, hablando de esto, preparando la charla y todo, me decía mi amigo Andrés Giorgi, que también es profesor en filosofía, me decía que un poco el argumento de Edgar parece que concluye en que nadie puede tener certeza de nada. Pero si hacemos eso, llegamos a un agnosticismo donde nada es seguro, lo cual cierra la argumentación, pero no cierra solamente esta, cierra toda argumentación, ¿sí? Pero el punto más álgido se va a poner cerca de la hora 1, minuto 6, ¿sí? Que va a ser lo último que vamos a comentar. La infalible. Bueno, caso de 2 más 2 son 4. Ah, bueno, llegó a una conclusión infalible a alguien que es falible. Eso es una tontería. Ahí Santiago utiliza el mismo argumento que acabamos de exponer. Porque una Bienvenido persona al no necesita. protestantismo, Santiago. Bienvenido al necesita. protestantismo, No Santiago. mientas. Una Venga, persona venga. no necesita ser infalible para llegar a conclusiones veraces. Y aquí Santiago dice, una persona no necesita ser infalible para llegar a conclusiones veraces. Y Edgar festeja eso y después le va a pedir que lo vuelva a decir. Dilo otra vez, dilo otra vez. Una persona no Una necesita persona- ser infalible para llegar a conclusiones veraces. Lo que sí tiene que Bienvenido al presentar, protestantismo, Mira, campeón. presta atención. Lo que sí tiene que presentar buenas razones para demostrar que las conclusiones a las que ha llegado son veraces. Y eso es lo que yo estoy esperando de vos cuando te pregunto, ¿cómo sabés que Tercera de Juan es inspirada por Dios? Dame esas razones que te permiten a vos concluir de forma veraz que evidentemente Tercera de Juan es inspirada por Dios. Dame las razones. Me da gusto. No. Dámela. Bien, en el sentido, ya Edgar ya contestó a esa pregunta, dijo que él no lo puede demostrar, que es un salto epistémico.
Bien, ahora vamos a de nuevo usar nuestro querido pizarrón para dejarlo esto más que claro. ¿El argumento cuál es? Parece ser que Santiago Alarcón y Edgar Pacheco están de acuerdo en una cosa, ¿no? No se necesita ser infalible para llegar a conclusiones veraces. Y él dice, cierto. Entonces, el argumento de los protestantes, si es que lo he entendido bien, parece ser este. Si no se necesita ser infalible para llegar para dictar conclusiones verdaderas, ¿sí? La Iglesia católica, ¿sí? Entiendo que ese es el argumento de ellos. Puede no ser infalible y aún así definir el canon bíblico. Por lo tanto, la infalibilidad de la Biblia, la que todos creemos, no prueba la infalibilidad de la Iglesia católica. ¿Sí? Esta sería la conclusión del punto protestante. ¿Por qué? Porque los protestantes dicen, ustedes, los católicos, prueban la infalibilidad de la Iglesia católica mediante la infalibilidad de la Biblia. Bueno, le estamos mostrando, dicen los protestantes, que el hecho de que alguien sea eh, el hecho de que alguien sea falible no tiene relación necesaria con sus afirmaciones. Por lo tanto, no es necesario que la iglesia sea infalible, ¿sí? Ese sería un poco el argumento, si es que lo he entendido bien, ¿no? Bien, ante eso, a mí se me ocurrió hacer estas distinciones. Primero que hay que distinguir entre la infalibilidad, la verdad, la verosimilitud y la probabilidad. Yo sé que estas distinciones es difícil de hacer en medio de un intercambio así muy rápido. No es que, no es que yo las hice y ellos no podían, pero obviamente ellos en el medio de del lío que están, y yo estoy tranquilo aquí, así que vamos a hacerlas aquí. Infalible significa que no puede fallar. Verdadero significa que está adecuado con la realidad. Una afirmación verdadera es una adecuación que corresponde con la realidad. Verosímil significa que se parece a la verdad o que se asemeja, verosimilitud, ¿no? Lo vero y símil por otro lado. Probable tiene que ver también con la cantidad con la proporción dentro de unos casos determinados. Así, por ejemplo, yo puedo decir que si tomo una moneda, la probabilidad de que caiga cara es del 50% y la probabilidad de que caiga seca es del 50%, ¿sí? Sobre la moneda tirándola 100 veces al aire. Entonces, primero hay que distinguir esto. Hay que definir estas palabras, ¿no? No es o sea, todo lo infalible es verdadero, pero no todo lo verdadero es infalible. Y luego tenemos lo que se asemeja o lo se acerca a la verdad, o lo que puede ser una manera u otra. Después también vamos a ir por otro lado, que aquí me parece que en este diálogo entre Alarcón y Pacheco, la clave está en ver la equivocidad del término infalible. Es decir, que la palabra infalible se usa a lo largo de todo el diálogo en distintos sentidos que no son ni completamente idénticos, pero tampoco completamente diferentes. Entonces, esa equivocidad lo va confundiendo todo. Y aquí más tranquilos vamos a intentar distinguir sentidos de la palabra, ¿no? Vamos a distinguir primero esto. Ahí lo pueden ver en pantalla. Una cosa es la persona. La persona puede ser infalible o falible, ¿sí? En ese sentido, el único infalible es Dios. Luego, la doctrina de la persona ya no es la persona, y también puede la doctrina ser infalible o falible. Luego tenemos el razonamiento, que ya no es la doctrina, el razonamiento más bien es un medio para llegar a la verdad. Luego tenemos el conjunto de razonamientos, que uno puede tener un conjunto de razonamientos y tener, por decir algo, 50 razonamientos y tener 5 equivocados y 45 correctos. Entonces, en conjunto de razonamientos es más que el razonamiento por separado. Luego, los principios de la realidad.
Son los principios básicos de la filosofía. El primero de ellos es el principio de no contradicción, el principio de identidad, el principio de causalidad, el principio de tercero excluido, ¿sí? Y otros más. Y luego miren qué interesante. Tenemos aquí las consecuencias necesarias de estos principios y las consecuencias probables. Es decir, no toda consecuencia tiene un nexo necesario, sino que a veces se dan consecuencias probables de los principios. Pero luego, no solamente que las consecuencias pueden ser necesarias o probables, sino también que las consecuencias pueden aplicarse a esencias inmutables, cosas que no cambian, o a casos particulares que están afectados de la mutabilidad, ¿no? Vamos a poner ejemplos para que se nos entienda bien. Por ejemplo, en principio, decimos, bueno, principio de la realidad, hay un principio que es respetar al prójimo. Bueno, del principio de la realidad hay una consecuencia, es respetar la propiedad del prójimo. Entonces, ¿eso qué significa? Que tengo que respetar, por ejemplo, la comida. Si la comida es de otro, no puedo tomarla. Ahora, puede haber algún caso particular que suspenda ese principio. Por ejemplo, el caso de el hambre. Si yo en una situación de hambre extrema, yo puedo suspender, o mejor dicho, no es que yo la suspendo. La realidad a mí me habilita a tomar la comida de otro para salvar mi vida. O sea, yo no puedo decir, no, bueno, prefiero morir de hambre para respetar a la comida del otro. No, yo tengo la ley natural me habilita a que se suspende ese principio, ¿sí? Eh, en un caso particular y extremo, por supuesto, ¿sí? Entonces, por eso las leyes, ante el hurto famélico, no castigan a la persona, ¿no? Con tal de que la persona, para salvar su vida y comer, no, obviamente no mate a nadie, ¿sí? Y que se pruebe que ha agotado los medios, etcétera. Y lo que robe, obviamente, sea comida, ¿no? Entonces vemos que hay consecuencias de estos principios que se pueden aplicar a casos particulares, pero luego hay otras consecuencias a esencias inmutables, ¿sí? Entonces, del respeto, por ejemplo, de los principios necesarios de la filosofía que hemos mencionado, hay casos que van a ser esencias que no cambian, intangibles, y que no hay ningún caso particular que pueda hacerlas, cambiar la valoración, ¿sí? Así, por ejemplo, nosotros creemos y entendemos que la conducta homosexual es objetivamente desordenada y que no hay un caso donde pueda ser no desordenada, ¿sí? No es que la ley natural puede dispensar de un caso, como en el caso del robo famélico. Después tenemos consecuencias probables de los principios, ¿sí? Consecuencias que se siguen, pero con cierta probabilidad. En efecto, cuanto más cerca estamos de los principios, más cerca estamos de cierta infalibilidad. Es decir, el principio de no contradicción es infalible. Una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto. Ahora, a medida que nos alejamos de ese principio y empezamos a elaborar consecuencias y a inferir razonamientos, a medida se da un margen donde cabe ya y es más probable que haya un error. ¿Sí? O seguramente puede haber un error o incluso diferencia de juicio dentro de los hombres sabios. También se aplican a esencias inmutables o a casos particulares. Pero entonces veamos esto, que cuando hablamos de lo infalible, puede darse en tantos sentidos la palabra que no aclarar esto nos puede llevar a enormes confusiones. Y un poco, lamentablemente, creo que es lo que ha pasado en este intercambio entre Alarcón y Pacheco. Un poco me parece que sí. Veámoslo aquí. Las razones. Dale, 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 dale. ¿Cómo voy a hablar Lo si que estás pasa, hablando? lo que Guarda pasa es que silencio, sos te dejé hablar, guarda silencio, deshonesto, guarda Miguel, silencio. sos muy Silencio, deshonesto. Santi, silencio, sigo yo. La Me da deshonestidad. gusto, Santiago, me da, Bien, yo la verdad prefiero que no se ataquen así, que no se ataquen personales, de forma personal, y vamos a dar nuestra respuesta al argumento de Edgar. También nos ha parecido interesante escribirla para que sea más clara. Bien,
Vamos a compartir pantalla. Bien. Nosotros no creemos, esta es la respuesta, que la infalibilidad de la Biblia produce o genera o hace verdadera la infalibilidad de la Iglesia como algo para adelante. Nosotros creemos que la infalibilidad de la Biblia, perdón, en la infalibilidad de la Biblia porque la Iglesia es infalible. Es decir, no es que la infalibilidad de la Biblia produce la infalibilidad de la Iglesia, sino que creemos en la infalibilidad de la Biblia por la Iglesia, que es un poco lo que decía San Agustín, frase clave de San Agustín: no creería en la Biblia si no fuera por la autoridad de la Iglesia Católica, ¿no? También, como hemos dicho, además de hablar con el profesor Andrés Giorgi, hablamos con el magíster en filosofía mexicano Miguel Ángel González. Le planteamos el argumento y nos dijo algo que también va en la línea de lo que hemos dicho. Y nos gusta reproducirlo porque puede ser útil verlo por escrito. Dice González: el valor de verdad de una proposición no viene dado por la infalibilidad de quien lo afirma, sino por su contenido, en el cual se expresa lo que es tal y como es. Es cierto que si una persona es infalible como lo es Dios, entonces sus afirmaciones son necesariamente verdaderas, ¿no? Pero de esto no se sigue, non sequitur, que solo si se es infalible se puede decir una verdad o concluirla con rigor. Claro, en efecto. Una cosa es decir, solo Dios es infalible, Dios dice la verdad, lógico. Y otra cosa es decir, solo Dios es infalible, solo Dios puede decir la verdad. No, nosotros podemos decir la verdad sin ser infalibles. Entonces dice González: de hecho, una persona puede ser perfectamente falible y nunca haberse equivocado o dicho una falsedad, porque de la posibilidad de fallar no se sigue, non sequitur de nuevo, no se sigue la necesidad de hacerlo. Si bien el hombre a menudo falla, no falla siempre aunque pueda fallar. ¿Sí? Entonces esperamos que con esto haber respondido al argumento de Edgar Pacheco, que se presentó en el reciente intercambio que tuvo hace unos 3-4 días con Santiago Alarcón en Rincón Apologético. Sin más, vamos a robar a ambos para que los dos estén enterados de este comentario. Esperamos que este contenido haya sido de su interés y que les sea útil para su formación y su vida espiritual. Me despido, muy buenas tardes para todos, muchísimas gracias y hasta muy pronto. Como vos bien sabés, los enemigos tienen muchos recursos, es una batalla desigual y esto me anima a pedirte ayuda y colaboración. Cualquier tipo de aporte que puedas darme será bienvenido. Los datos para contribuir figuran en la descripción de este video y en el primer comentario del mismo. Tengamos en cuenta que hoy con 400 pesos argentinos podemos pagar un café con leche, lo cual es menos de $2. Si no podés contribuir económicamente, no te preocupes, también se puede ayudar difundiendo los contenidos en las redes sociales. Pongamos nuestros 5 panes y 2 peces y Dios hará el resto. Muchísimas gracias y hasta pronto.